Avanzados en Museología por la Universidad Jean Monnet Saint Etienne y doctor en Historia por la Universidad de Girona. Fue conservador y director del Museo Comarcal de la Garrocha hasta 1997. Es profesor titular de Museología en la Universidad de Girona. Ha sido director del Instituto de Patrimonio Cultural también de la Universidad de Girona entre 2002 y 2004 y desde 2006 es director del Instituto Catalán de Investigación en Patrimonio Cultural. Ha sido director del máster La Gestión en Patrimonio Cultural en el ámbito local de la Universidad de Girona, codirector de másters, etcétera, etcétera, y es uno de los museólogos que desde siempre, en su dilatada trayectoria, ha tenido una seria preocupación por lo que podemos llamar museología social, etcétera, etcétera. Os dejo con él e intentamos recuperar, como decía, el ritmo, el tiempo. Sí, sí, sí. Sí, va bé. Bé, bon dia a tothom. Abans de res, doncs, agrair als organitzadors d'aquestes jornades el fet de que m'hagin convidat i una mica, doncs, la idea és que intentaré una mica... El que intentaré fer serà més aviat, potser més que res, una reflexió una mica de com jo ho veig, no? El tema aquest dels museus en tant que un recurs social, no? Per tant, una mica amb aquesta idea d'exposar, més que no pas dades o informacions precises, una mica la meva visió sobre un aspecte, potser una mica el que penso que pot ser després més interessant és que amb els altres companys que han pujat aquí, que pujaran després aquí, que puguem tenir una estona per discutir-ho, per discutir-ne i parlar-ne una mica al final. El PowerPoint lo tenía preparado en catalán, no lo he cambiado, pero si les parece voy a hablar en castellano a petición de los organizadores. Bien, un poco, digamos, con Pep, cuando hablamos de estas jornadas, un poco él me sugirió, ¿no?, la posibilidad de hacer referencia a pensar, ¿no?, en los museos como un recurso social. Y es un poco lo que voy a plantear en esta comunicación mía. Un poco, para empezar, un poco la idea de recurso social, ¿no? ¿A qué nos referimos, ¿no?, cuando hablamos de recurso social? Muchas veces, digamos, tienen ustedes en la diapositiva, ¿no?, una definición de recurso social. Pero, digamos, la mayoría de veces, quizás, cuando hablamos de recursos sociales, ¿no?, nos vienen en mente más las actuaciones, digamos, de lo que serían los servicios sociales. Pero pienso que, en general, es cierto que los trabajos que desarrollan los servicios sociales se insertan en los recursos sociales, pero visto desde el patrimonio y visto desde los museos, quizá un poco la idea que quería exponerles es que, digamos, los museos y el patrimonio evidentemente se relacionan siempre con la sociedad. Digamos, no podemos entender los museos y el patrimonio sin hacer referencia a la sociedad, y podemos, pienso, un poco siguiendo con la diapositiva que veíamos antes, siguiendo con esta definición, ¿no?, que da de las Heras y Kortajarena, de los recursos sociales son los medios humanos, materiales, técnicos, financieros, institucionales, etcétera, de que se dota a sí misma una sociedad para dar respuesta a las necesidades de sus individuos, grupos y comunidades en cuanto integrantes de ellas. Es el concepto correlativo a las necesidades. La condición de sociales le viene dada porque su función cumple un objetivo social, no particular. Un poco a partir de esta definición o las definiciones que podamos buscar en relación al recurso social, yo pienso que también podemos hablar de los museos y del patrimonio como un recurso social, puesto que cumplen, digamos, esta premisa básica de entender que son una necesidad
y que el patrimonio y los museos serían una necesidad, o yo entiendo que es una necesidad para la sociedad, y que a través de la gestión de estos centros, a través de la gestión del patrimonio, digamos, lo que hacemos es dar respuesta a una de las necesidades que tiene la sociedad. Otro tema es determinar qué son las necesidades y qué es para cada uno de nosotros una necesidad y qué es lo que realmente es una necesidad o qué es lo que nos inculcan y nos hacen ver que es una necesidad cuando quizá no lo es. Pero esto quizás sería un debate mucho más amplio que podemos abordar después, si les parece. Por tanto, un poco la idea general es que casi siempre cuando hablamos de los museos, cuando hablamos de patrimonio, digamos, es casi recurrente, ¿no?, en la mayoría de textos, muchas de las definiciones, ¿no?, esta idea de uso social de los museos, esta idea de función social de los museos, que, digamos, se puede considerar de muchas formas. Un ejemplo de lo que pienso que no se puede considerar, ¿no?, sería un poco esta idea de museos, espacios de uso social, que salió en una publicación mexicana, publicación electrónica, ¿no?, que entienden que bajo el concepto, respecto a la información publicada en Pulso, la Secretaría de Cultura, bajo el concepto de renta de espacios para uso social, es decir, para realizar bodas, 25 años o sesiones fotográficas, el secretario de Cultura tal acepta que todos los museos elaboren sus tarifas y es para fortalecer las actividades durante el año. Un poco la idea de uso social, no, seguro que no sería la nuestra esta, pero un poco quizá la idea de cuando hablamos de uso social de los museos, cuando hablamos de la función social de los museos y del patrimonio, digamos, nos situaríamos con la idea de que los museos, digamos, sirven a la sociedad, dan una respuesta, veíamos antes, a las necesidades de la sociedad y, por otro lado, digamos, la sociedad puede y de hecho utiliza los museos y utiliza el patrimonio, ¿no? Por tanto, poco pienso que esta idea de los museos como recurso social es una idea absolutamente aceptada y que podemos estar seguro de acuerdo la mayoría de nosotros o todos nosotros. De hecho, dentro de las distintas corrientes teóricas que existen en museología, aunque digamos un poco sea general de los museos, ¿no?, yo pienso que todos los museos tienen un uso social porque sería intrínseco de los propios museos, pero digamos con ello la idea también es que una de las corrientes que muchos de ustedes o todos ustedes deben conocer, una de las corrientes teóricas en museología es precisamente lo que se llama la museología social, ¿no?, la museología social, que es un movimiento, una corriente teórica que parte de la idea de un movimiento participativo y que se sitúa en lo que es o lo que era la museología comunitaria, digamos, está, yo pienso, más o menos bastante arraigado, al menos en nuestros centros. Como ya sabemos y solo vamos a citar, digamos, esta corriente tiene unas primeras expresiones en los ecomuseos, en la nueva museología, en la Declaración de Santiago de Chile del 2007 y, digamos, actualmente se continúa desarrollando. Quizá es solo en algunos países. En algunos países se ha desarrollado quizá más, ¿no? Se llega a hablar de la sociomuseología, ¿no?, como un paso más de esta museología social, unas corrientes que quizá tienen cierta fuerza en países como Portugal, como Brasil, como México, probablemente también en España o Francia, o quizá también en Estados Unidos, aunque quizá en Estados Unidos con interpretaciones del significado social algo distintos, pero digamos un poco es una corriente, yo pienso, bastante arraigada, bastante desarrollada, aunque centrada en algunos países, presente un poco en muchísimas de las realizaciones museológicas.
las bases de la museología social o de la sociomuseología, digamos, se relacionan con la idea o con los principios de la educación popular, de la animación cultural, del desarrollo comunitario, de la intervención política, ¿no? Un poco, y digamos, es un marco que da a menudo digamos, motivos para la realización de cursos, de seminarios, de talleres, de mesas redondas, de congresos. Regularmente se organizan en el mundo reuniones científicas con este objetivo, o aparecen publicaciones periódicas específicas dedicadas a esta corriente. Por ejemplo, los cuadernos de sociomuseología que edita la Universidad Lusófona de Lisboa, y que además, si no los conocen, les recomiendo bueno, la consulta, que además están colgados en Internet y con acceso abierto, ¿vale? Por tanto, un poco esta idea de la existencia de una corriente específica sobre museología social. También podemos hablar de otros tipos de museología vinculados a lo que estábamos diciendo en estos momentos, la museología participativa, ¿no? La idea un poco de que en los museos se puede desarrollar y aplicar, ¿no? la participación comunitaria, ¿no? Pienso que esto en los museos, digamos, es del todo necesario encontrar las fórmulas que faciliten o que hagan posible, ¿no? Una participación no como usuarios, sino una participación directa de la comunidad con los centros, con el objetivo de que cuanto más directa sea la participación de la sociedad, probablemente, digamos, mejores serán los resultados de estos centros. Este es un aspecto, de todas formas, que va a desarrollar después en su comunicación Antonio Laporte, pero solo hemos querido citarla un poco como una fase del desarrollo de esta museología social de la que hablábamos antes. La idea también es que esta museología social, esta sociomuseología, digamos, se ha ido desarrollando y ha ido quizá apretando un poco más esta función más social de los museos. Y como ejemplo, o como dos ejemplos de este nuevo paso, ¿no? de la museología social, lo encontraríamos, por ejemplo, en lo que se llama la museología de intervención social, es decir, la idea de que los museos no solo pueden analizar la realidad que se encuentra a su entorno, no solo pueden presentar la realidad que ven a su entorno, sino que los museos pueden ser agentes, digamos, muy activos socialmente. Un ejemplo de esta museología social sería el museo, digamos, o la propuesta, ¿no? que se desarrolla en el Museo de Salaberry de Valleyfield, una ciudad situada al sudoeste de Quebec, donde un poco, digamos, se pretende, digamos, que los museos quizá, o que este museo se pretende que haga un paso más, ¿no? Un paso más hacia esta utilización social del centro. He puesto en esta diapositiva unas frases de Michel Vallée, que sería el director del Museo de Sociedad de esta ciudad, que pienso que es indicativo un poco de lo que sería, digamos, este paso más, o lo que podría ser este paso más en la museología social. Rápidamente, Michel Vallée manifiesta que quería hacer que su museo fuera un útil de desarrollo social capaz de implicar a la población directamente en los contenidos y los mensajes a partir de las normas museísticas. Su objetivo primero, dice Michel Vallée, es el de ayudar concretamente a los ciudadanos tocados por la pobreza y los problemas sociales, y de ayudarlos a cambiar su vida, mostrando a sus conciudadanos las realidades menos rosas de una ciudad. Entre los objetivos de este museo, según palabras de Michel Vallée, eran probar a los jóvenes